A punto de dar el salto hacia Europa, aquella España de hace 30 años estaba poblada por 38 millones de personas. Entre ellos apenas había inmigrantes, aunque empezaban a llegar con cuentagotas. A nadie le extrañaba que se fumara en cualquier lugar público. Nos apañábamos con 2 canales de televisión y el teléfono de toda la vida, mientras la reina de la movida madrileña lanzaba sus propios desafíos desde el escenario. Una vez se restableció la democracia, lo lógico era estar en la Unión Europea, dejar el aislamiento histórico de España y pasar a ser uno más dentro de la Unión Europea. Naturalmente esto ha costado muchos sacrificios, pero ha traído también muchas ventajas. Entonces había colas en las oficinas del paro, que rondaba el 14%, y había grandes desigualdades entre regiones. En las calles se reivindicaban derechos, hubo una huelga general por la reforma de las pensiones y se aprobó la ley que despenalizó el aborto en 3 supuestos. Si algo quedó grabado en la memoria de aquel 1985 fue que tras años de duros esfuerzos y negociaciones, Europa nos abría al fin las puertas de su selecto club. La gente quería entrar en Europa y lo habíamos conseguido. Y la gente se sentía feliz. Y es muy extraordinario que en un país como el nuestro se llegue a esta satisfacción con carácter general. Bueno, con el gol de Iniesta se produjo, ¿verdad? El acto del momento histórico por el que España firmó el Tratado de Adhesión a las Comunidades Europeas fue solo el principio. Quedaba un largo camino por recorrer. Que la integración en Europa iba a resultar una tarea con muchas espinas se intuyó el mismo día de la firma. Corrían los llamados años de plomo y aquel 12 de junio de 1985 la banda terrorista ETA asesinó a 4 personas. Con un sentimiento colectivo agridulce, España emprendió las reformas de su modesto y anticuado sistema productivo que afectaron a todos los sectores. Un ejemplo, entre tantos otros, de los sacrificios que hubo que realizar, lo vivieron los viticultores. La Unión Europea se focalizó mucho en los excedentes, intentó que no fuéramos sedentarios porque eso es un problema de oferta y demanda y por lo tanto de precio. Y lo que promovió fue el arranque de viñedo. Perdimos un 33% de la superficie vitícola. A cambio, hoy se produce un 20% más de vino y de mejor calidad. El arranque de viñedos fue especialmente dramático en las regiones donde la denominación de origen no estaba consolidada y había muchas pequeñas cooperativas que producían vino a granel. En otros casos, la entrada en Europa supuso la apertura de sus vinos al mundo. Se notó que subió el vino para arriba, había más vino, la gente hacía más, se hicieron más bodegas y se hizo poco a poco y ahora ya lo es. Es increíble lo que hay. España hoy en día es el mayor exportador mundial de vino, con un 20 y pico % de las exportaciones mundiales, pero sobre todo en la gama baja de precio. Y lo que nosotros necesitamos cada día más es exportar con marca, investigar, desarrollar para hacer cada día mejores vinos y dar ese valor añadido y que nuestro cliente evidentemente lo acepte y pague por ello, ¿no? En 3 décadas, la cultura gastronómica y con ella la cultura española del vino gozan de reconocimiento internacional, gracias también a los esfuerzos de los pioneros. El vino es salud y el vino da alegría y da fuerza. Y es muy bueno para hacer el amor también, coño. Hombre, joder. Es todo bueno. Estamos construyendo un país nuevo, un gran país en el que viven 320 millones de personas y que ya es una de las primeras potencias industriales y económicas del mundo. En 30 años, España ha cambiado de la mano de Europa. Y en lo que respecta a las grandes cifras, el saldo a día de hoy es positivo. Un ejemplo para entender lo que han supuesto las ayudas europeas lo tenemos en la red de autopistas y carreteras nacionales. En 3 décadas, España ha pasado de tener 483 kilómetros de autovías a 14.000. Solo en fondos de cohesión, las arcas del Estado han recibido 150.000 millones de euros. España se moderniza a partir de unos fondos europeos, de unos fondos regionales,
en donde la brecha entre regiones más ricas y regiones más pobres se va estrechando. No se ha cerrado del todo, hay que decirlo, pero es verdad que se ha ido cerrando, y además también las regiones de España con respecto de regiones del resto de Europa. Cuando España logró alcanzar el sueño de la integración europea, el corazón de la vieja Europa latía en este hemiciclo que se utilizó como sede del Parlamento Europeo hasta 1999. Hoy el corazón de la Europa de los 28 late en este hemiciclo que acoge a 751 diputados, un Parlamento dotado con más competencias legislativas y por lo tanto con más peso político desde que se firmó el Tratado de Lisboa. Porque Europa también ha cambiado de la mano de España y del resto de los países. En el Parlamento Europeo de Estrasburgo ondean 28 banderas frente a las 12 de aquel lejano 1985 y conviven 24 lenguas oficiales. La arquitectura de este edificio abierto y transparente pretende ser una metáfora del proyecto europeo. Que gente muy diferente, de culturas, de lenguas, de nacionalidades, que son diferentes, que son distintas, sean capaces de trabajar conjuntamente y sean capaces de llegar a acuerdos, a decisiones que después tienen que beneficiar a 507 millones de ciudadanos. La crisis económica y financiera de los últimos 7 años ha pasado factura y, según las encuestas publicadas, en España el europeísmo ha perdido fuelle. Con todo, el sí a Europa sigue siendo mayoritario. España y Portugal. Nosotros pensamos que hay que apostar por un europeísmo vinculado a los derechos sociales, un europeísmo que se enfrente al totalitarismo de los mercados, al totalitarismo financiero, y que diga que sin derechos sociales no hay democracia. Necesitamos unas instituciones europeas que no hablen solo de políticas de austeridad. Necesitamos llevar a cabo políticas de crecimiento, de inversión, políticas que generen empleo, porque estamos hablando de que hoy, en la Europa del siglo XXI, el mayor problema que tenemos en muchos territorios es el desempleo. Hay quien escribió que el futuro comienza el próximo segundo y los desafíos actuales perfilan el retrato de la Europa y la España por venir. Desde la crisis griega, la llegada masiva de inmigrantes, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos o el terrorismo internacional, hasta la financiación del Estado del Bienestar. Que está en dificultades porque es muy caro, pero es nuestro modelo social europeo y hay que encontrar esa financiación. Vuelvo siempre a lo mismo, o encontramos la manera de financiarlo a nivel europeo, a nivel de los estados nacionales, con solidaridad, o no lo tendremos. En la España de 2015 somos casi 10 millones más de personas que en 1985, de los que un 10% son extranjeros. Vivimos más, pero la población envejece. Somos un país sin humo. Hay internet, teléfonos móviles, miles de jóvenes estudian en universidades europeas y persisten problemas como el paro y la desigualdad. De nuevo, una vez más, ahora en el debate actual se dice tenemos que huir de esta política económica y tal, basada en el sector servicio, como si alguien nos impidiera hacerlo. Nadie nos ha impedido ser mejores. Si no hemos conseguido ser mejores, la explicación hay que buscarla aquí dentro. Y mientras que no se haga ese ejercicio, pues siempre es relativamente fácil la crítica, decir es que no nos han obligado a nadie, absolutamente nadie. Luces y sombras de la inversión en Europa que sigue en permanente transformación.